Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de qué hora vean este video. Ah, eh, el tema que nos ocupa hoy son varios, son por lo menos tres temas. Uno es el Día Internacional del Libro, que pues digamos, todo el mundo ha estado hablando sobre la cuestión de los libros. El derecho de autor, que también se celebra, porque celebra simplemente es un derecho, ¿verdad? Y obviamente también la cuestión de el idioma, Día Internacional del Idioma. Vamos empezando primero, antes que nada, con el idioma, ¿no? Porque sin el idioma, pues no puede haber libros y no puede haber derechos de autor. En el caso de nosotros, el caso que nos ocupa es el castellano, porque es el que hablamos aquí. Pero bien sabemos que el castellano nos fue impuesto a las fuerzas por los conquistadores, ya que aquí se hablaban varios idiomas diferentes, que algunos dicen que son dialectos, otros dicen que son idiomas, pero bueno, los idiomas de mayor preponderancia antes de que llegaran los españoles aquí, pues era el náhuatl y el maya. Eran los dos idiomas más importantes por ser estos dos imperios. Efectivamente, los idiomas, como dice el antropólogo Tongbin, nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, igual que cualquier ser vivo, ¿sí? Entonces, cuando estamos en el desarrollo de un idioma, eh, se inventan palabras nuevas, muchas veces para designar cosas que no se conocían antes. También se meten palabras de otros idiomas también para designar cosas que no se conocían. Por ejemplo, en el caso del castellano, que es el que hablamos y que nos fue impuesto, y que ahora decimos que es nuestro idioma, tiene muchos nahuatlatismos, chocolate, calabaza, eh, y muchos, ¿verdad? Muchos, ¿por qué? Porque, bueno, son las palabras que pasaron del náhuatl al castellano, porque designaban cosas que no existían en el mundo español o el mundo castellano, ¿sí? Igual, también, ellos trajeron cosas que aquí no existían y se nahuatlizaron. Por ejemplo, en algunas regiones donde se habla náhuatl, dicen caballo, por decir caballo, ¿verdad? Entonces, domini dinero, por decir dinero. Domini es dinero en náhuatl, ¿verdad? Entonces, lo juntan, domini dinero, ¿verdad? Es por decir dinero. Pero bueno, el idioma nace, crece, se reproduce y muere. Un idioma que muere, pues pasa como el mismo idioma, la misma palabra lo dice, es un idioma muerto. Pero esos idiomas muertos dan origen a otros antes de desaparecer. O sea, los hijitos, si así le queremos llamar, ¿no? Por ejemplo, el latín vulgar y el latín culto. El latín culto, el que hablaban los patricios, ¿verdad?, que era la gente noble de Roma, pues desapareció. Pero el del latín vulgar, pues de ahí sale es el idioma de la iglesia, ¿verdad?, el latín, pero el vulgar, no el culto. ¿Verdad? Y de ahí salió el francés, salió el español, el italiano, o lo que se llaman las lenguas romances. Bueno, una vez que hacemos una aclaración así sobre el idioma, que qué bueno que existen, porque nos permiten comunicarnos, y aunque hubo una torre de Babel, ¿verdad?, donde se dice que se hablaba un solo idioma en un principio, pero que Dios, para castigar la soberbia de la humanidad, hizo la torre de Babel, donde cada quien empezó a hablar diferentes idiomas, ¿verdad? Era simple y sencillamente para castigar la soberbia humana y que no alcanzara la grandeza. Esa es la importancia de un idioma, que el idioma nos permite llegar a cierta grandeza, o sea, un desarrollo espiritual, mental y físico también, ¿verdad? Esa es la importancia del idioma. Una vez que tenemos un idioma, bueno, pues ahora hay que escribirlo, hay que expresarlo, hay que transmitir el conocimiento adquirido, y ahí es donde nacen los libros, ya que tenemos que hablar también del libro por el Día Internacional del Libro. Uh, los libros son antiquísimos, desde los chinos con papiros, a los egipcios también con papiros, a los sumerios con tablillas, o sea, con el idioma este sumerio, cuneiforme, pero medio de tablillas,
Bueno, pues ya desde entonces ya existía la escritura, ¿verdad? Y se iban expresando las aventuras. Por ejemplo, la novela más antigua conocida era de Gilgamesh, las aventuras de Gilgamesh, ¿verdad? Que está más o menos como en el año 5000, 6000 antes de Cristo. Y muy interesante, hay que leerla, esa novela, que es la más antigua en la literatura universal, ¿verdad? Y está precisamente datada como en el 5000 y feria antes de Cristo, y es 100% eh, sumeria. Es una novela sumeria, que se considera a Sumeria como de las civilizaciones más antiguas, aún antes que la babilónica. Pero bueno, eso es lo que es el principio del libro, ¿sí? Ya el libro como libro en sí, pues sabemos que nació con la imprenta de Gutenberg. Sabemos que Gutenberg fue quien se encargó de hacer la primera impresión. ¿Y qué libro creen ustedes que fue el primero que se imprimió en la imprenta de Gutenberg? Exacto. Tienen ustedes toda la razón. Fue nada menos que la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se escribió en la imprenta de Gutenberg. Y fue prácticamente de lo primero que se pudo leer por la gente de aquella época. Estamos hablando como del año 1500 y feria, más o menos. Fecha exacta no la traigo aquí a la mente. Pero una vez que ya hubo la imprenta de Gutenberg, pues empezaron a haber escritos ya, y empezó a haber libros de diferentes temas, diferentes cosas, y recordemos que la Santa Inquisición prohibió que algunos libros se pudieran publicar o se pudieran leer. Libros precisamente que los consideraba apóstatas o que podían llevar a la gente a la apostasía. Entonces, si le encontraban a alguien un libro prohibido, la Santa Inquisición pues tomaba cartas en el asunto, ya sea que te quemara, ya sea, dependiendo del grado de delito, ¿no? Te podían considerar blasfemo, te podían considerar ateo, te podían considerar judaizante, etcétera, ¿no? Brujería, los cargos de la Santa Inquisición, y dependiendo del cargo era el castigo. Pero si te encontraban un libro prohibido, primero te era una llamada de atención. Después, si te volvías a reincidir, te volvían a encontrar el mismo libro o otro prohibido, entonces ya no era llamada de atención, ya era, te ponían un San Benito, con tu gorrito y todo, y tenías que estar bajo vigilancia estricta del clero. Pero si volvías a reincidir, pues ya después era la hoguera, eran ya cosas mayores. Entonces los libros, como todo, pues han sido libros que han sido aceptados por algunos sectores y otros libros que han sido rechazados. Pero eso fue posible gracias a la imprenta. Recordemos que Giordano Bruno publicó por ahí un libro donde él hablaba de que existía muchos planetas donde había vida, ¿verdad? Y aparte decía que el alma era infinita, y eso lo consideraron como apóstata, y gracias a ese libro que publicó Giordano, o sea, Bruno Giordano, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? Lo quemaron, ¿verdad? Pero bueno, si avanzamos en la historia del libro, llegamos hasta la actualidad, ¿no? Donde los libros ahora es muy fácil encontrarlos, ¿no? Y claro, ya hay el libro electrónico, ¿no? Entonces, ahora hay abundancia de libros, hay abundancia de conocimiento. Por eso es que existen los derechos de autor, porque es muy fácil que alguien te fusile el conocimiento, ¿verdad? O se robe una idea tuya y la publique. De ahí la importancia del derecho de autor, que también se celebra como día, pero digo, ¿cómo se va a celebrar un día de algo que es un derecho? ¿Verdad? Yo tengo derecho a publicar y tengo derecho a que se respete lo mío, mi creatividad. Sí, entonces, pero el derecho de autor no nomás es por los libros, también hay derechos de autor para las pinturas, las esculturas, etcétera, ¿no? Las obras creativas tienen derecho de autor también, ¿no? Y está regulado por el derecho, precisamente el derecho de autor, sí se llama. Entonces, yo creo que es muy importante hablar de estos tres temas en estos días, que han sido los días
importantes en el sentido del conocimiento, de saber lo que es un libro, lo que es derecho de autor y hablar también del idioma, ¿no? Yo creo que aquí la dejamos, ya son los 10 minutos que esa cápsula debe tener y solo para decirle a todos, ¿verdad? Que escriban, lean o si ya tienen obras, las registren con el derecho de autor para que no se les fusile, ¿no? Hasta luego, bye. Y lo único que les quiero decir ya para terminar es que no dejen de cultivarse. Y si ahora ya hay libros electrónicos, pues también hay que leerlos. Es más, todavía es más fácil. Ya hay audiolibros. Ya ni siquiera hay que leerlos. Ya nomás ponen un audiolibro, pueden estar acostaditos tranquilamente y escuchar un audiolibro. Bye, hasta luego.